Bueno, el hombre flaco en Conversaciones con Nadie. El fumador. El fumador. El incorregible. El cantante de karaoke. Julio Ramón Rivera. Y un Casanova también. Sí, muy enfermo. Y de hecho Prosa Patria da cuenta un poco de eso también, de la imagen que Julio Ramón Rivera, bueno, vamos a hacer Prosa Patria. Por si acaso, ¿no? Pero esa imagen que él tenía de las mujeres, ¿no? Explica muchas veces esa actitud pueril de los hombres mediterráneos cuando ven a las mujeres en el metro, que les restriegan sus órganos genitales, que se quedan mirándoles el centro, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo ese tipo de actitudes las encuentran reprochables, ¿no? Sí, claro, porque él era un romántico, digamos, tenía una visión muy ideal de la mujer, casi como una especie de ninfa, ¿no? De diosa. Claro, y además, por ejemplo, también de algo como la que propicia el Edén, ¿no? Cuando habla un poco de... Y la que saca de él también. Sí, también. Sí. Pero cómo hace... Primero lo construye para sacarlo. Cómo de inhabitable se convierte en un lugar sin una mujer, ¿no? Claro que entonces sí. Habla de cómo las mujeres... El desorden, por ejemplo, en que empieza el apartamento del hombre soltero, que lo dice aquí en Prosas Apátridas, ¿no? Y la correspondencia que existe entre los objetos y las mujeres, ¿no? Así que es ese diálogo que existe entre ellos que nos es esquivo a nosotros, ¿no? A nosotros los marcianos. A nosotros que jamás entenderemos a las mujeres. Bueno, ¿de qué va Prosas Apátridas? ¿Cómo es la cosa con Prosas Apátridas? Prosas Apátridas es un libro que escribe Rivero. La mayoría de textos que conforman el libro, que hacen el libro, los escribe en París, ¿no? Son 200 fragmentos, ¿no? Son 200 fragmentos que... No encontraron sitio en los cuentos ni en las novelas. Exacto, sí. Y que al mismo tiempo nos muestra un montón que parece, por las cosas que escribe, por todo ese tipo de observaciones que hay de cómo dilucida su paso por el mundo, pareciera como si él también no tuviera lugar, como si él mismo fuera un texto sin lugar. Él mismo era una patria, a pesar de que volvió al Perú. Siempre hay una referencia en este libro, casi todos los libros de Rivera hay una referencia obviamente al Perú, que es el Perú no soñado, sino el Perú al que él sabe que va a volver y efectivamente vuelve, ¿no? Ya en sus últimos años. Todo esto también, esa lectura de Tittinger, ¿no? Esa crónica que hace sobre Julio Ramón Rivera. Sí. Pero este libro especialmente me parece que es una entrada de Rivero en un mundo que no le fue esquivo, que era de los aforismos, ¿no? Y el del texto muy corto y la reflexión breve. Que Rivero observador. Sí, muy buen observador. Y bueno, París y Perú. Y hay otra cosa aquí, es que, digamos, como grandes protagonistas de estos pequeños textos están su hijo, ¿sí? En el que también descubre todo un sistema de filosofía, ¿no? O sea, su hijo le ayuda a entender y a comprender su paso. Es un lente que él utiliza para poder entender cosas que le fueron también esquivas. Hay el texto, no sé si lo recuerdo, que es muy lindo, ¿no? Entender antes. Le dice, los niños también tienen sus referencias. Mi hijo, sin ir más lejos, cada vez que quiere hacer un ejemplo de algo, va a Tintín. ¿Sí? Algún día entenderá. ¿Y quién no? Algún día entenderá que hace falta más referencias y más lugares para... Es cuando va a buscar la filosofía, sí. Va a buscar, y al mismo tiempo dice en el mismo libro, páginas más adelante, que todo va a ser olvidado. O sea, que las referencias van a ser olvidadas, que va a ser olvidado incluso Shakespeare, que ya de por sí es una cosa que lo aterra es un poco todo va a ser olvidado. El destino sí, claro, de la literatura, ¿no? Claro. Un poco hacia... Grandes batallas que fueron, y eso lo dice Rivero, eran grandes batallas, que muchos muertos, y son simplemente renglones en los libros de historia. Se pregunta, ¿no? ¿Qué debe tener una obra para que perdure? ¿Qué es lo que debe tener? O sea, ¿por qué va a seguir siendo leído Shakespeare pero no Carlos Fuentes, por ejemplo? ¿Sí? ¿Qué tal que pasa al contrario? Y dentro de 100 años esté todo el mundo leyendo Terra Nostra y nadie sepa quién fue Shakespeare. Eso no se sabe. Pero son cosas que... Él sí habla mucho de la suerte. Dice que por ejemplo, para que un escritor triunfe, habla muchísimo de la suerte. Estar en el lugar indicado, en el momento indicado. Ese tipo de cosas. En eso acá, ¿no? Justamente un poco a lo largo del libro él hace referencia sobre el peso de la historia en el hombre, ¿no? Sí. Y esa historia, es decir, es curioso, ¿no? Y ahorita vuelvo con lo que está diciendo, pero dice, lo curioso no es que Da Vinci haya hecho la Gioconda, lo curioso es que la especie haya hecho un Da Vinci, un Leonardo, ¿sí? Que eso existe. Y ¿cómo podría decirse Ribeiro? Y así mismo dice, para llegar a Balzac, existieron muchos Balzacs, pero que no contaron con la misma suerte, que no contaron de pronto con la misma, etcétera, con la reflexión lo circunstancial frente a la obra, ¿no? La reflexión la hacen en el metro, mientras va en el metro,
de vuelta a su casa, que no es poco, ¿no? No es una referencia efímera, es así. O sea, puede que el éxito literario es algo que no se compra, no se sabe cómo funciona eso, ¿sí? O sea, nosotros seguimos, por ejemplo, leyendo el libro de la almohada, que es un libro que se le sería carísimo, muy querido y muy cercano a Prosas Apátridas, porque es un libro de brevedades también, que no escatima el aforismo tampoco. El libro de la almohada es un libro escrito en el año 1000 por la dama Say Shonagon, y es un libro que fue escrito sin ninguna pretensión de ser recordado, y es un clásico. Entonces, el éxito literario es una cosa que no se sabe, un fenómeno que uno no sabe cómo opera, ni cómo se va a desarrollar, ¿no? Es una cosa rara, complicado de entender. Bueno, Prosas Apátridas un poco también establece diálogo con la tentación del fracaso. Los diarios. Y especialmente por ese Ribeiro observador, ¿no? Ese Ribeiro que le gusta registrar lo que ve y formar todo un sistema de reflexión alrededor de eso que ve, ¿no? Hay algo, por ejemplo, que me parece muy lindo acá, y es que en los diarios, por ejemplo, habla de los encuentros con Echenique y la bebida y todo ese tipo de cosas, pero acá, por ejemplo, le da la bebida a un lugar tremendo, y dice que beber y la borrachera en el sentido es un sistema de conocimiento, un sistema filosófico, ¿sí? ¿Por qué? Porque beber, emborracharse, ahora dice, no perder la cabeza tampoco, pero ya ver todo desde la lente de la ebriedad, desde esa perspectiva de la ebriedad, una perspectiva paralela, permite modificar, ¿sí? Modificar el paso por el mundo, modificar las relaciones con las cosas, con los objetos y con las personas también. Entonces, que esto, digamos, uno podría leer esto ya como lo último que uno leería de Ribeiro. Me quería referir al cuentista porque los cuentistas tienen esa capacidad, digamos, como son tan ágiles y son tan eficaces, tienen que llegar a un punto de observación muy, muy preciso. Y entonces, yo me imagino, por ejemplo, un John Cheever, o me imagino a un Raymond Carver con sus cuadernitos de apuntes, ¿no? Perfectamente publicables. Que aquí, por ejemplo, él pone, ¿no? Idea, esto sirve para un cuento. Dos puntos. Esto sirve para un cuento. Sí. Piensa un cuento tal y lo desarrolla, ¿no? Casi que lo escribe, pero hay una cosa aquí que también es casi una lección de escritura. De hecho, es un libro que se pone casi que a escribir, ¿no? Pero que es una lección de escritura y él pone un ejemplo de el tipo del bar es calvo y después dice, así no digo nada, y después desarrolla la frase y empieza a decir que todas las calvicies son también pero sin embargo se devuelve y dice, pero la esencia radica en la primera y en la segunda. Claro, es un taller de escritura el libro. Son acuarelas, como lo dijimos alguna vez, es decir, son 200 fragmentos, pero cada uno tiene una vida propia y se pueden entender como pinturas. Son 200 pinturas o 200 fotografías, si queremos ser muy Instagram, ¿no? Entonces es el Instagram de Julio Ramón Ribeiro. Las instantáneas de Ribeiro, claro que sí. Sí, están conectadas no solo con el diario La Tentación del Fracaso, yo las veo también conectadas con el Ribeiro memorialista, porque él se atrevió a un género que no es muy nuestro, no es muy de nuestra lengua, que es el de las memorias, ¿no? Y lo hizo muy bien. Yo no sé si eso esté publicado, creo que él dejó unos fragmentos simplemente de las memorias, ¿no? Eso como libro no sé si esté publicado. Ahí además es una discusión entre el tiempo, ¿no? Los rostros de los ancianos y de la niñez se encuentran un poco triste, además con la forma como él concibe dentro de ese intervalo la posición suya, ¿no? De la misma manera en que él hablaba, por ejemplo, de que los escritores, el rostro de los escritores refleja su obra. Exacto. ¿Sí? Que por ejemplo leyó a Balzac. Sí. Cuéntalo tú. Además hay una cosa muy linda, ¿no? Que a veces le gustaba jugar a pensar que Baudelaire tenía la cara de Balzac. Claro, que Baudelaire era gordo. Que Baudelaire era gordo y que Balzac era flaco. ¿Qué pasaría si Baudelaire tuviera la cara de Neruda? Jamás hubiera escrito, por ejemplo, Las flores del mal. Pero sigue, él empieza, por un error editorial, él le da un Balzac que no era, ¿no? Él siempre pensó que la cara de Balzac era la de un hombre flaco. Y eso nos va a pasar a nosotros. Nos van a leer como flacos cuando resulta que no. Y de repente también ese tipo de relaciones, ¿no? Entre los rostros, los cuerpos, los dedos, ¿sí? Y los objetos, ¿no? Es una cosa tremenda que es la soledad del niño, ¿no? Los niños no tienen lugar en el mundo.
pero que al mismo tiempo ellos prefiguren la soledad del anciano. Los parques son hechos para los niños y para los ancianos. Los ancianos van a mirarlos solos y los niños van a jugar, pese a que se reúne con otros, siempre están solos, ¿no? Los niños no tienen sistema de comunicación. Curioso. Solo de agrupación. No sé si se ha dado cuenta que hemos estado hablando de este libro como si fuera la obra de Pascal, por ejemplo. Sí, en serio, como si Ramón Rivero fuera un filósofo. El Rivero pascaliano, sí, ¿no? El Rivero pascaliano, autor de pensamientos, ¿no? Autor de pequeños pensamientos conjugados en un libro breve de 200 fragmentos. Y ya que hablamos de lo de Pascal, me hace recordar un textico de acá en el que habla de las religiones, ¿no? Se dice que las religiones, todas las religiones fundamentan su propia herejía, es decir, desde los códigos, las leyes, los dogmas que inventan sus propias energías y que así mismo son las ideas, ¿no? Cada idea inventa todo un sistema de ideas. A veces es más Tiene importante, que desentrañar y desentrañar. a veces es más importante el hereje, siempre es más importante el hereje que el creyente, a veces. Bueno, siempre. Bueno, y también es una muy buena forma de acercarse a las lecturas del libro. Siempre los cuentos, no sé, en eso disentimos un poco porque siempre va a ser muy importante entrar a Ribeiro como cuentista. No, sí, pero me refiero a las lecturas que tenía, ¿no? A los autores. Ribeiro lector, claro. Las lecturas de Proust, Baudelaire, de hecho, conocita desde entrada, ¿no? Vigilaba a sus contemporáneos, como dice Gesualdo Bufalino, ¿no? Vigilando a sus contemporáneos. Vallejo también siempre permanecía, digamos, dentro del librero de Rivero. No ha sido justo. Tournier y esos escritores que... Claro, además afrancesado, y bien afrancesado, digamos, como uno quisiera ser afrancesado, ¿no? Es decir, asumiendo toda la cultura francesa, pero para hacer la propia obra. Yo quería decir algo final. Me parece que Ribeiro es ya un clásico de nuestra lengua. Está por encima de muchísimos escritores que han sido encumbrados por la prensa, por la publicidad. Me parece que es un escritor necesario, imprescindible. O sea, una persona que quiera saber lo que es la literatura tiene que entrar por Ribeiro. Que en ese sentido creo que Rivero, ahí es cuando se hace necesario esto, que uno conoce a un escritor sin ningún tipo de trucos, sin ningún tipo de maquillajes ni rimbombantes, es decir, su escritura es muy llana, pero eso es lo que lo hace tan maravilloso. Es que hasta el punto de que Ribeiro se convierte en un personaje de Ribeiro, o sea, él era su primer personaje, ¿no? Esos seres un poco caídos con la vida, como probando, tanteando, como sin un asidero claro. Ese es el personaje de Ribeiro, y una biografía debería empezar por ahí. Yo no sé cómo sea lo de Tittinger, vamos a ver, ojalá lo podamos reseñar en este espacio. Pero sí, y ahí, digamos, cuando se funden ya el personaje con su obra, ¿no? Es un personaje realmente, ¿no? No es rimbombante en nada de lo que ni escribe ni lo que hace, ¿no? O sea, sus mayores virtudes eran sus vicios, ¿no? Sus vicios estaban en la soledad, el cigarrillo, el alcohol pero sobre todo el karaoke, el gran vicio de aprender el mundo. Yo creo que para él ya era un vicio real, no podía dejar de... Pese a que eso le costaba y salud, y eso le llenaba de depresión, ¿sí? Claro. Porque por ejemplo él dice cuando se va, están hoteles y todo ese tipo de... Los hospitales mismos. Los hospitales también, o en las casitas cuando se iba, se encerraba solo a escribir, en ese estado de soledad y casi de letargo, ¿no? Muchas veces esterilidad también creativa, ¿no? No tenía que decir, y creo que el hecho, por ejemplo, de que confiese que no tiene que decir, eso ya es una gracia, ¿no? La salida del bloqueo, como decía Bukowski, la mejor salida para el bloqueo es follar. Bueno, esa es la mejor salida. No es justo terminar con una cita de Bukowski. No es justo terminar con una cita de Bukowski. Vamos a terminar con una cita de Ribeiro, además. Sí. Y que, por favor. También creo que es el resumen de todo lo que es Plaza Patrias, ¿no? Ya se acaba el tiempo, ¿sí? Y es lamentable la figura del hombre frente al paso del mundo, dice, ¿no? Y que harás tú, se dice él a sí mismo, como tus libros, lleno de ratas. Es terrible, ¿no? No, eso, qué mejor, yo creo que esa es la paga del escritor, ¿no? Es que no es recomendable que se metan de escritores, por favor. Julio Ramón Rivero, Plaza Patrias.